Hola gente, buenas tardes. Estamos en esta cuenta de Alma Diversa, en donde hemos creado un espacio bonito que se llama Historias para el Alma, en donde tratamos que todos los viernes tenemos un invitado con un tema distinto. En esta ocasión tenemos a una amiga muy querida, Paula Arteaga. ¿Cómo estás, Hola Paulita? Paula, ¿cómo estás? Y ella nos habla desde Hola, Tumaco. sí. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos y bienvenidas. Hola, las Elis. Hola. Sí, estamos desde Tumaco. Y pues yo soy Paula Arteaga, yo soy trabajadora social y soy además terapeuta naturista. Y especialmente eh, tengo la posibilidad como de trabajar mente, cuerpo y espíritu. Entonces, por eso hoy vamos a hablar un poquito de las terapias, de una de las terapias que hago precisamente como para la mente y las emociones, que es mindfulness. Entonces, bienvenidos, pueden ir haciendo preguntas. Sí, nosotros vamos a estar aquí pendientes y vamos a ir tomando nota de todas las preguntas que nos vayan haciendo. Sí, así que si tienen alguna pregunta, el tema de hoy es mindfulness en el manejo del estrés, ¿cierto, Pau? Exacto, Entonces, en el manejo de las emociones que tienen que ver directamente con el estrés. bueno, entonces comencemos preguntando qué es el mindfulness, a qué se refiere esta práctica. Bueno, el mindfulness es una eh, técnica o una herramienta que pretende estar y entrenar la mente para estar en el aquí y en el ahora, en el presente, sin juicios y gentilmente. Regularmente la mente nuestra está o en el pasado, de lo que acaba de pasar, de lo que nos pasó hace quién sabe cuánto tiempo, de lo que alguien nos dijo, algo pasó, o en el futuro, lo que tengo que hacer, enseguida tengo que pararme a hacer tal cosa, pero muy esporádicamente estamos como donde está físicamente el cuerpo. La mente difícilmente está con el cuerpo acompañando el presente. Y entonces el mindfulness lo que hace es precisamente entrenarnos para estar en el presente y con ello entonces poder manejar las emociones y con eso además entonces disminuir el estrés, que es clave como para todos en cualquier momento de la vida, niños, adultos, adultos mayores. Entonces, Bueno, chivo. no, continúa. Iba a preguntar una Entonces, cosa, pero el mindfulness en realidad es como una práctica que se hizo secular, eh, como sacando todo la parte religiosa, porque de alguna manera viene desde el budismo, pero entonces hubo alguien que se llama John Kabat-Zinn que lo volvió secular. Entonces, extrajo todos los elementos religiosos para poder incentivar precisamente la mente a estar en el presente a través de ejercicios de meditación. Y hay meditación práctica y hay meditación, como se dice, de cojín. bueno, eso es lo que iba a preguntar. Yo creo que hay mucha gente que de pronto confunde meditación con la práctica de mindfulness. Que mindfulness es una práctica también de meditación, pero ¿cómo hacer esa diferenciación para que no haya esa confusión? Vale. Hay muchas clases de meditación. Hay meditaciones con diferentes intenciones, miles de intenciones. Aumentar nivel energético, aumentar eh, también energía física, eh, miles, o sea, pueden haber miles de tipos de meditación. Mindfulness es un, es un estilo o un tipo de meditación específicamente para entrenar el músculo cerebral, que entonces ya enseguida lo vamos a ver, tal cual.
es como el entrenamiento de un músculo. Esto tiene que ver con neurociencia, esto está absolutamente comprobado, y entonces ya enseguida vamos a empezar a tejer un poco de esto. Pero entonces mindfulness lo que pretende es aumentar la conciencia de de nuestra presencia física, nuestra conciencia emocional y nuestra conciencia y presencia mental en el presente. Y entonces hablamos en mindfulness precisamente, entonces como todas las meditaciones tienen diferentes intenciones, el mindfulness tiene la intención de hacer conciencia sobre las emociones, básicamente. ¿Quién no tiene emociones? Todos. ¿En qué momento estamos ausentes de emociones totalmente? Tampoco. Claro, nunca. Ajá. ¿Y a quién le ha pasado que las emociones se apoderan y digo yo, se enchuquiza uno y termina haciendo cosas, diciendo cosas que ni siquiera sabía que podía hacer, o que después dice miércoles, yo cómo dije eso, yo por qué dije, la metí fuerte y a pedir disculpas? ¿Les ha pasado? Claro, Muchas veces. claro que sí, Pasa muchas mucho. veces. Muchas veces, Entonces, sobre todo cuando uno se enoja, ¿no? Se enchuquiza. específicamente, cuando se enoja o cuando está triste, la tristeza también es una emoción muy fuerte. O como le parece el amor, que es tan bueno, pero también se apodera y termina uno haciendo cosas que uno dice, miércoles, yo no sabía que podía hacer eso. Entonces, en realidad, en el mindfulness nos vamos por el lado de las emociones. Y las emociones, entendiendo una cosa básica, y por eso lo que podemos hablar aquí son como contenidos específicos, pero en realidad es una cosa muy amplia que cada quien puede ir descubriendo en sí mismo. Y precisamente es un viaje personal, es un viaje para adentro, para las raíces propias, como a descubrir todo lo que pasa dentro de uno. Y ese descubrimiento empieza también entendiendo que las emociones son en realidad como una reacción química que hay en el cuerpo, que es absolutamente instintiva, automática. Es decir, ya venimos programados para cuando sentimos, por ejemplo, alegría, cuando No, se cayó uno. No, pero sí está el... Paula se cayó. Entonces de pronto se cayó ya. Bueno, acá tuvimos un percance técnico, se nos cayó un momentito el internet, pero ya estamos otra vez. Se nos cayó la señal, es que acá está un día de lluvia y está un sí, poquito miedoso. Ajá. Pero bueno, listo, puede ya ser que estamos haya aquí sido otra la vez. mía también. Ajá. Bueno, entonces estábamos hablando de las emociones y ponías como ejemplo la alegría, por ejemplo, que es cuando ya el cuerpo está liberando una serie de hormonas como la endorfina. Exacto. Entonces pasa que todos, en todos los momentos, estamos reaccionando químicamente a cualquier estímulo. Y eso nos pasa segundo a segundo. Pero generalmente no nos damos cuenta, no somos No somos conscientes de lo que conscientes. nos pasa. Y ahí es cuando desde la inconsciencia, la emoción, las hormonas y todo tienen toda la capacidad de apoderarse de nosotros. Y es súper importante conocer que tenemos, por ejemplo, más de un solo cerebro.
Lo digo así porque en realidad pues tenemos un sistema cerebral, pero tenemos varias partes del cerebro que se encargan de diferentes cosas. Y hay un cerebro específicamente que es el cerebro emocional. ¿Ustedes sabían eso? Sí, claro, sí. Entonces, como el cerebro emocional es el que recibe todos los estímulos, los recibe de todo el sistema perceptivo, por decirlo así, o sea, de todos los sentidos, de los 5 sentidos, digo yo, hasta de los 6 sentidos. Y cada uno de los estímulos que recibimos se van ¡pum!, derecho al cerebro. Este cerebro se llama amígdala cerebral. Hay autores que sostienen que es una, otros que sostienen que son dos, pero pues en realidad es es como el tamaño de una almendra, pequeñito, que está en la parte central del cerebro. No son estas amígdalas que tenemos aquí, que No son las que estamos hablando conocemos. de las adenoides. No estamos hablando de las adenoides, no estamos hablando de las nasales, que también tenemos estímulos nasales. Eh, Estamos hablando de la Acá cerebral. nos dice Lina que mi otro cerebro está en el estómago. Me quedé leyendo precisamente a Lina y es Sí, súper, no crean que es casual y ya te voy a explicar por qué, Lina. Pasa entonces que todos los estímulos que recibimos a través de los sentidos se van a la amígdala o a las amígdalas y estas le dicen al cuerpo actúe y actúe en unos niveles como cuando empezamos los seres humanos a existir, o sea, en la época de los cavernícolas, que teníamos unos peligros mucho más fuertes, mucho más grandes, mucho más significativos para la vida. Entonces, tenemos todavía el sistema arcaico de los cavernícolas a nivel cerebral de estímulos, porque los cavernícolas tenían un tigre atrás y entonces teníamos que correr, huir y salvar la vida. O sea, era una cuestión de supervivencia permanente cuando éramos cavernícolas. Y la supervivencia exige que estuviéramos siempre alertas a todo lo que pudiera pasar. Pues todavía tenemos ese sistema, aunque ya la vida ha cambiado mucho. Entonces, cualquier estímulo, cualquier cosquillita, cualquier sonido, olor, si no nos damos cuenta, puede detonar situaciones tan graves a nivel cerebral como si estuviéramos corriendo un peligro de vida con el tigre atrás, ¿sí? Entonces, claro. cuando éramos cavernícolas teníamos 3 opciones que son las mismas 3 opciones que se nos detonan hoy en día con cualquier estímulo. Teníamos la opción de correr y salvar la vida a como diera lugar, o además enfrentarse, que también exige estar en un nivel diferente a uno de relajación, o paralizado, ¿sí? A mí me pasa mucho que me paralizo, por ejemplo. Entonces, Yo esas también 3 soy de las opciones, paralizadoras. No, yo soy más bien enfrentadora. ¿sí? A mí me pasa como de todo un poco. Que se Y venga el es tigre. que a veces, depende del tigre. No, 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 no. Pero básicamente son las 3 opciones que el cerebro toma y para las que disemina hormonas inmediatamente. Entonces, en ese momento, el cerebro, cualquier noticia, cualquier conversación, cualquier cosa, acciona los mismos sistemas, los mismos niveles que accionaría si estuviéramos corriendo peligro. ¿Cómo los acciona? Entonces, le dice, y ahí por eso le voy a decir a Lina, por qué es tan pertinente su estómago. No solamente el cerebro disemina las hormonas, pasa que el sistema digestivo también disemina el 20% de hormonas en el cuerpo. El 100% de las hormonas, el 20% las disemina el sistema digestivo. El 5% el corazón, o sea, tenemos neuronas regadas por todo el cuerpo. Por todo lado, sí.
Y por eso el estómago es tan importante. El estómago pasa cuando el cuerpo dice a huir, a correr o a enfrentar o a paralizarse. El estómago, específicamente el sistema digestivo, se apaga, se suspende, porque es un sistema que es secundario. En ese momento de alerta, necesitamos activar el sistema circulatorio. Entonces el corazón empieza a bombear porque tiene que darle toda la fuerza al sistema muscular y esquelético para que reaccione físicamente. El sistema entonces pulmonar también se acelera rápido porque tenemos que llenar todas las necesidades de urgencia para el cuerpo y todos los sistemas secundarios se apagan. Entonces, por eso, cuando tenemos niveles de estrés súper altos, es cuando o nos da gastritis, o nos da más hambre, o no comemos, Soltura de estómago. soltura o estreñimiento, además, que es mucho más grave que la soltura. Y el cuerpo se queda como, como paralizado si estamos permitiendo que los estímulos estén permanentemente llegando y apoderándose de nosotros. Es como, yo lo comparo como con un botoncito. Es un botoncito que cuando tiene que activarse, porque a veces sí necesita activarse, a veces necesitamos, por ejemplo, sentir miedo si estamos en una calle oscura y alguien nos viene persiguiendo, pues necesitamos activarnos y que el cuerpo nos ayude, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, el miedo es una de las emociones irónicamente más presentes que se hacen en el día, pero que no nos damos cuenta y nos activan bastante. Entonces estamos permanentemente espichando el botoncito, y de tanto espichar el botoncito se queda pegado. Y cuando el botón se queda pegado, entonces el sistema circulatorio se queda acelerado. Hipertensión, palpitaciones, como esta angustia Ansiedad, y esta ansiedad en la que todos de alguna manera viven actualmente. la sudoración de las manos, Sudoración de las manos, porque entonces es todo el cuerpo en que claro. el que empieza a recibir. Las manos tienen mucha simbología además, porque en las manos es donde recibimos sobre todo el estímulo de reacción, de pelea. Entonces es como si ya estamos súper adaptados y súper entrenados para que todo el cuerpo reaccione. Entonces, por eso, entonces, el sistema muscular y esquelético uno termina, ay, no sé por qué estoy tan cansada, me duele todo el cuerpo, no, hoy he tenido un día tenaz. Claro, todo el cuerpo está en alerta permanente porque tenemos el botoncito permanentemente espichado. Ahí la intención entonces del mindfulness es poner conciencia específicamente sobre eso. Es darle toda la atención a lo que hay en ese momento, cuando lo hay. Y en lugar de, a mí me gusta mucho hacer esta distinción, en lugar de evadir, en lugar de negar, en lugar de lo que nos han enseñado toda la vida. Cuando uno se caía y se aporreaba, parece que no le dolió nada, parece que no le pasó Sí, no nada, pasa nada. no le duele, no le duele. Nos han enseñado a negar las emociones, las sensaciones, los sentimientos, y lo que hacemos en el mindfulness en realidad es hacer conciencia sobre ellos para poder cómo manejarlos. Si yo sé que yo tengo un carro, sea el de la alegría, sea el de la tristeza, sea cualquier emoción. Si yo sé que tengo un carro, tengo la posibilidad de que se va a mover, tengo de ir y pararme al frente del carro y pararlo y decir, no, no te vas a mover, y en una bajada, ¿quién para un carro?
No, pues nadie. El carro termina atropellándote, que en realidad es lo que generalmente pasa, las emociones nos atropellan y hacen con nosotros lo que les da la gana. Pero en realidad lo que podemos hacer, la segunda opción, es montarnos en el carro y manejarlos, conociendo el carro, sabiendo manejar el carro. Puede ser manual, puede ser automático, en realidad el nuestro es muy automático, pero entonces reconociéndolo lo podremos manejar mejor que no conociéndolo y que solamente parándolo, negándolo y diciendo que no existe. Y en una bajada, Paula, bajo ese parámetro, por ejemplo, una persona que se guarda las emociones o se las calla versus una persona que explota y de una lo transmite, es mejor la segunda opción, que tú sientas la emoción y la muestres a que te la calles y la guardes. vale. Esto de ser mejor o peor, Pues cada digamos cual que tiene sus consecuencias. Y te podría, y aquí podríamos hablar entonces más bien de a nivel biológico, qué puede pasar con una persona que haga es eso. mejor, o sea, sí, ¿Sí? Entonces, a nivel de cualquier otra teoría, pues ya eh, biológica, una persona que se guarda las emociones, y eso lo hablamos siempre los naturistas, una persona que se guarda las emociones termina desarrollando enfermedades en sus órganos. Entonces, por ejemplo, saliéndonos un poquito del mindfulness, pero eso nos muestra también la importancia del mindfulness. sí. Un cáncer para nosotros es un duelo vivido en soledad, netamente duelo vivido en soledad, calladito, que se Me tragué genera, todo y me lo guardé. se tragó todo, me lo guardé y se genera en el órgano que tengamos más débil y cada uno vamos debilitando uno u otro órgano de acuerdo a las emociones que tenemos en la vida. Entonces, por ejemplo, el hígado guarda las rabias, una persona que es muy rabiosa, de muy mal genio, que rencorosa y eso, su hígado va a estar débil. Los riñones guardan o manifiestan también los temores. Y así, cada órgano tiene pues como sus emociones particulares. Entonces, súper importante, y esa pregunta que hace Eli, súper importante, porque ni lo uno ni lo otro. Explotar también puede ser bueno y yo me desharé de todas mis emociones y ajá, y ya. Pero también es que pasan dos cosas y estamos siendo irresponsables con nosotros mismos y irresponsables con el otro. Porque yo digo las cosas como son y allá cada quien. Como también, porque tenemos que, le digo yo a mi hija, está muy bien que asintamos, que nos demos cuenta de lo que sentimos, pero no por eso nos tenemos que atropellar y tenemos que atropellar al otro, ¿sí? Y precisamente poder montarme en el carro y manejarlo me da la posibilidad de no atropellar al otro, ni de atropellarme yo con el carro. Entonces, el mindfulness nos permite exactamente eso, ni irnos para un lado ni irnos para el otro, sino Quedarnos mirar a la... centraditos. Sí, y el quedarse centrado significa como poder reconocer cada emoción en el momento en el que llega, mirarla a la cara, conversarle, conocer quién es, qué nos quiere enseñar, porque además vienen para algo, por algo llega. Y entonces ahí es cuando yo me imagino, hay una cosa que a mí, por ejemplo, me detona una ansiedad fuerte y es que cuando los niños generalmente te quieren llamar la atención, empiezan a hacerte así, con el dedito. Mami, A mí mami, eso me tía, tía, tía. desespera, me va subiendo todo. Y es precisamente como cuando llega cualquier emoción empieza a ser así, empieza a subirte todo. Si yo me doy cuenta que me empieza a subir, tengo dos opciones. O la que dice Eli, de decir, no me jodas por decir,
no, no, no vengas a molestarme, no estoy para ti. ¿Qué pasa con esa emoción? Como cuando a un niño le decís, no me moleste. ¿Qué pasa con el niño? ¿Deja de molestar? No, sigue molestando. Olvídate. Aumenta su presión, empieza a llorar o te hace más duro, se te pone al frente o hace algo más para llamar tu atención, pero aumenta su presión. Entonces, lo que pasa con el mindfulness es que cambiamos esa actitud de negar, si no, volteamos y miramos al niño, en este caso a la emoción, y le preguntamos qué quiere. ¿Sí? Te estoy viendo llegar, veo que me necesitas. ¿Qué necesitas? Dime qué quieres. Y de esta manera, entonces, es como que tenemos una visita, llega la visita, la atendemos y la visita ya se puede ir tranquila. Que si no, pues entonces siempre estará molestando por la tacita de azúcar si no le damos azúcar. Claro. Entonces, precisamente eso es lo que hacemos en el mindfulness, como reconocer y darle conciencia a las emociones que siempre nos acompañan, que siempre están, para tener la autoconciencia que nos permita dejar de ser reactivos, dejar de reaccionar a cada estímulo que llega, más bien responder muy conscientemente, sin juicios, gentilmente, a cada una de esas emociones que van llegando. ¿Eso les parece fácil o les parece difícil? Pues el hecho de mantener quietas bueno, como centradas las emociones, darse cuenta en su momento de lo que estamos sintiendo, es, siempre es complicado a veces, pero si tenemos ya una costumbre, una rutina, el aprendizaje de cómo tenemos que hacerlo, pues entonces yo creo que es mucho más fácil y también me imagino que vienen con cambios. Bueno, me imagino no, estoy segura porque pues aquí Pau ha sido mi profesora y con ella me inicié también en esta práctica que a mí pues te agradezco muchísimo que la pusiste ahí, entonces eh, es súper recomendable, pero a nosotros nos están ya preguntando que cómo se empieza, cómo hacemos, por dónde comenzamos para hacer esta práctica y ya ponerla en nuestra vida. No, Alexandra dice que se escucha fácil, pero creo que es difícil. Entonces, Va, es como muy ideal. Yo siento, sí. yo sentí toda la vida como la necesidad de manejar mis emociones. Yo decía, miércoles, yo como que no tengo esta capacidad y lloraba, ay, pero es que ellos, a mí me llamaban a llorar y estaba ocupada llorando. Era una cosa así. Y de verdad cambia la vida la conciencia. La conciencia es Totalmente. absolutamente necesaria y generalmente estamos muy desconectados. Entonces, pues listo, vamos entonces a hacer una probadita de esta práctica, ¿les parece? Sí, Entonces, súper. para todos los voy a invitar como a disponerse su cuerpo, su postura de alguna manera especial. Si están sentados, si están recostados, pues vamos a sentarnos en lo posible con una postura digna, con una espalda recta, no tan recta que sea pues así de esta que nos va a cansar, sino una espalda recta, la Relajada. coronilla, los hombros relajados, la coronilla también hacia el techo, los pies sobre el piso si es posible y descruzamos pies y manos, las manos las podemos dejar sobre las piernas. Aquí tengo una visita que acaba de llegar que ya se puso en disposición. Entonces, Súper. vamos a mover un poquito como hombros. Vamos a mover hombros como para empezarnos a conectar con las percepciones del cuerpo. Vamos a abrir y a cerrar las manos, los puños de las manos, como para darnos cuenta de la tensión y la distensión que podemos hacer en ellas.
y luego las dejamos sobre las piernas nuevamente y vamos a mover lentamente la cabeza hacia arriba, como que fuéramos a mirar al techo, y despacio vamos a bajar, a juntar el mentón con el pecho y estiramos cervical. Inhalamos y luego volvemos a mirar arriba, inhalando. Y podemos abrir la boca para relajar un poco más el mentón. Y exhalando lentamente bajamos de nuevo el mentón hacia el pecho. Y estiramos cervicales, relajamos hombros, que los hombros caigan. Inhalamos nuevamente arriba por última vez. Y exhalamos abajo. Vamos a tratar de juntar la oreja derecha con el hombro derecho. Y estiramos el cuello en el lado izquierdo con este movimiento. Si hay algún dolor o alguna tensión, simplemente respiramos y llevamos el aire a donde haya tensión o dolor. Inhalamos y cambiamos de lado, nos vamos sobre el lado izquierdo y estiramos nuestro lado derecho. Inhalamos, volvemos al centro. Con estos movimientos simplemente nos vamos conectando con lo que puede estar sintiendo el cuerpo en estos momentos. Inhalamos y vamos a mirar sobre la derecha, como tratando de que el mentón vaya al hombro derecho, pero sin tensionar hombros, simplemente llevando cabeza. Y es otro estiramiento diferente. Inhalamos y llevamos sobre la izquierda, el mentón al hombro izquierdo. Y vamos al centro, siempre respirando. Muy bien. Vamos a inhalar y llevamos los brazos arriba. Y los llevamos arriba cuanto podamos, como si nos estuvieran estirando y allá arriba. Con gentileza, sin juicios. Y soltamos en la exhalación. Ya habiendo como hecho un poquito de conciencia del cuerpo y de todas las sensaciones, volvemos a nuestra postura, manos sobre las piernas, piernas sobre el piso, espalda recta, coronilla hacia el techo, y cerramos los ojos. Y voy a tocar una campanita para iniciar una práctica. Y los invito ahora a poner toda su atención en la respiración. Vamos a sentir el aire que entra y sale. Bien sea en la parte de la nariz donde se siente entrar y salir el aire, o en el estómago que se infla y se desinfla cuando el aire entra y sale. Y vamos a ir sintiendo el ritmo de la respiración sin tratar de cambiar. Dense cuenta si la mente se queda acompañando su respiración o se va para otro lugar. Y si se ha ido para otro lugar, tráiganla de nuevo a su respiración amorosamente y sin juicio.
y vuelvan a sentir el aire entrar y salir de ustedes. Solamente dense cuenta si la mente se queda quieta o simplemente se va para otro lugar. Si se ha ido para otro lugar, los invito a traerla de nuevo a su respiración, amorosamente y sin juicios. Volviendo a poner toda la atención solo allí, en el aire que entra y sale. Vamos a tomar una inhalación profunda. Cuando escuchen la primera campana van a empezar a mover los dedos de los pies. A volver a conectarse con el movimiento físico de sus pies. La segunda campana nos invita a mover los dedos de las manos. A conectarnos de nuevo con el movimiento desde allí. Y la tercera campana nos invita a empezar a abrir lentamente los ojos y a dejar entrar la luz lentamente. Si hay algo que el cuerpo necesita hacer ahora, como algún estiramiento, algún movimiento específico, pueden hacerlo. Súper, Pau. ¿Cómo se sintieron? Súper importante saber cómo se sintió, si hace alguna diferencia, si la mente se queda quieta o no. ¿Cómo te fue, Eli? ¿El I1 o el I2? ¿Cuál de las dos? Elisa. Pues la verdad muy relajado. Sí, hay momentos en que la mente se trata de dispersar, algún pensamiento viene, pero como que uno está en digamos que está queriéndola aterrizar. Y la sensación fue muy chévere, pues como de mucho relax. Al principio, cuando los estiramientos, sí sentí, por ejemplo, el caso mío, sentí como que, como que el cuello en esta parte acá, ay, mamá, como que sí, pero ya después como que se fue relajando el cuerpo. Claro, lo que decís es súper clave, como que, ay, hijo de madre, lo primero que pasa con los estímulos, así como cuando la mente se nos va, es esos pequeños como, ay, hijo de madres. Entonces, generalmente son como juicios, puede ser, como, ay, me está doliendo. Ay, entonces el dolor causa otra reacción además. Y lo que hacemos entonces en el mindfulness es simplemente como darnos cuenta del dolorcito, mirarlo a ver dónde es específicamente, como acá, ok. Entonces la respiración la llevo ahí, alimento ahí ese lugar, a ver qué pasa. Y si en algún momento ya no puedo, entonces simplemente suelto y cambio de postura. Entonces, a las personas que están conmigo en práctica o inclusive a las que les estoy enseñando también a guiar práctica de mindfulness, siempre les hablo de dos opciones que tenemos ante todo en la vida. Y es la primera,
curiosear lo que sea que estamos sintiendo, mirar las cosas de frente y curiosearlas, como si fuera la primera vez que llegaran, como si fuéramos extraterrestres, si fuera la primera vez que fuéramos a experimentar, con la respiración acompañando. Y la segunda, si ya no puedo, no, este dolor, ya no puedo, es que no. Ok, la segunda opción que tenemos también, ante todo en la vida, es gentilmente y sin juicio, sin, ay, madre, es que claro, como he estado tan tensa estos días, como estos madres me han generado tanto estrés, claro, ahí está, ahí ya me salió. Entonces, sin ese enganche que generalmente hacemos, ok, reconozco mis límites, reconozco mi dolor y entonces decido cambiar de postura. Así como cuando la mente se nos va. La mente suele irse, digo yo, la mente tiene mente propia. Y una amiga dice que la mente es la loca de la casa. Ah, sí. Lina, la loca de la casa. Que la mente Apagar, es la callar la loca de loca la de la casa. casa. Sí. Entonces es como, venga loquita, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Yo le paro bolas para que usted se quede tranquila. Venga, le pongo cuidado para que te puedas entonces volver a bajar. Entonces, dándonos cuenta de esto, siendo conscientes de todo esto, tenemos la capacidad de volver mucho más automática la prefrontal, que es el segundo cerebro que hablamos en mindfulness. La prefrontal es la parte con la que podemos reflexionar, pensar, responder en lugar de la reactividad de la amígdala, ¿sí? Y lo que hace el mindfulness, literal, físicamente, neuronalmente, es entrenar esta parte prefrontal, que además es mucho más grande que una simple almendrita, que es la amígdala, para que esta prefrontal pueda manejar y apoderarse de la amígdala. Es como ir al gimnasio. Hacer meditación mindfulness es el gimnasio de la prefrontal en realidad. Como la verdad, cuando yo entendí esto y pude ver esta parte de la neurociencia de la meditación mindfulness, fue que dije, miércoles, con razón tiene tanto sentido esto de meditar. Con razón, entonces me tengo que poner a meditar. Y por eso también me cambió la vida total. Y entonces hago meditación diaria. Pero también lo que hacemos en mindfulness es meditación, no solamente de cojín, como esta práctica formal que acabamos de hacer. Esta práctica se llama respiración atenta, porque además la respiración es una cosa que todos los humanos tenemos que tener a diario, en un ritmo, en una frecuencia que si cambia, nos genera cambios tan fuertes que puede generar la muerte. ¿Sí o Eso no? te iba a decir, que todos respiramos, pero resulta que también debemos aprender a respirar. No sabemos respirar bien. No sabemos respirar. Exacto. Pero entonces hay una cosa importante. Lina está diciendo, entonces lleva tiempo. Lleva tiempo. Lina, lleva tanto tiempo como el que te acabas de llevar respirando. Así de simple. Que fueron 5 minutos. Que si uno lo hace mucho más frecuentemente, que si lo hace un poquito más larguito, pues va a ser un poco más de entrenamiento. Si lo hace simplemente 2 minutos, va a surtir también efecto. Y lo que les voy a contar, además que yo creo que se le va a gustar a Lina. Lina está súper divertida. Es que no necesariamente todas las prácticas son de cojín. En mindfulness tenemos 6 prácticas específicas que podríamos siempre estar practicando en cojín, o sea, sentarse para eso. Pero además es que hacemos prácticas o informales que decimos nosotros. Y es poner la atención
en cada cosa que hacemos cotidianamente. Entonces, por ejemplo, la respiración. Ve cómo estoy respirando, por qué fosa nasal estoy respirando ahorita, cuál es la más predominante en estos momentos, con qué ritmo lo estoy haciendo, o si voy caminando, entonces, ¿cómo es que voy caminando? ¿Cómo va apoyándose el peso del cuerpo en cada parte de la palma del pie? O si estoy lavando trastes, ¿cómo es que estoy entonces jabonando? ¿Cuáles son los movimientos de mis manos? ¿En qué postura estoy en el cuerpo? Si voy manejando, de las cosas más reactivas que tenemos en Colombia es la manejada. Nos han enseñado que tenemos que manejar a la defensiva. Entonces, claro, espera, que es que se me van a atravesar. Entonces estoy muy tensa y voy es pendiente y alguien se atraviesa y ¡cuá madre! ¡Ey, no sé qué! Y los Eso es como trancones, y bueno, total en Medellín, que son. No, y en Bogotá. Y aquí también están grandes los trancones. Pero entonces es de las cosas más reactivas, que si la hacemos entonces de manera presente, consciente, podremos tenerla mucho más diferente. Podemos asumirla y podrá generar inclusive bienestar en nosotros, que manejar en otro momento inconsciente, lo que nos genera es mucho más cansancio y llegamos cansados a donde vamos, acalorados, cansados. No, no, qué cosa tan horrible la calle. Uno llega vuelto nada, sí lo hace también desde la desconexión. Y por eso, y de esta forma también es la que aprovechamos para trabajar con los niños, porque esto también se trabaja con niños, súper importante. eso te iba a preguntar. Esa era la O pregunta. sea, sí, los grandes sufrimos de estrés. Ajá. Con el trabajo, bueno, Lo que sea, por con lo las que sea, emociones con que la pareja, tengamos, con los bueno, amigos, etcétera. El botoncito el permanente. dinero, bueno, muchas cosas, ¿sí? Los niños también, pues, se estresan. ¿Cómo entonces empezamos una práctica con los niños para que de adultos ellos ya sepan, pues, cómo es el manejo de la importancia de manejar las emociones? ¿Cómo hacerlo con los niños? Con los niños lo hacemos a través del juego, a través de juegos para los que ellos tengan sentido. Porque sí, los niños copian todas nuestras formas de relacionamiento, o sea, son un espejo. Y por ende también copian nuestras formas de estresarnos, de las emociones y de todo. Entonces también podemos enseñarles a manejar desde pequeños y a reconocer sus emociones, ¿sí? Y lo hacemos a través del juego. Entonces hay una cosa que nosotros utilizamos para todos, es muy, muy claro esto, y es el símbolo de la botella. Normalmente la mente es como el agua de esta botella. Está transparente, podemos ver a través de ella, puede pasar la luz y todo. Pero cuando la mente se alborota, pasa esto. Se revuelca hasta que no más. Pero la mente es así de plástica, así de posible es también calmarnos, que se va quedando quieta, tal cual. Pero generalmente lo que hacemos es, llega una emoción y esa emoción nos genera otra emoción y otro pensamiento y otro juicio y ahí nos quedamos enredados. Y nos quedamos en rumiación permanente. Les pasa que a uno le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas la misma idea en la cabeza. Claro. Es porque estamos en estas. Y este símbolo precisamente de la botella es muy claro para los niños, porque siempre tenemos la capacidad, y para los adultos además, siempre tenemos la capacidad y la posibilidad de volver a tranquilizarla tan rápido. ¿Sí ves, Lina, cómo nos lleva tiempo? Así, simplemente dándonos cuenta. Lo único que hay que hacer es darnos cuenta de lo que está pasando en este momento para poder montarnos en el carro y manejarlo. No controlarlo.
Volverse un observador consciente y gentil, porque también hay quienes se sientan a observar. Mira hay que que él como va tocarlo. de mal vestido. Ay, pero mira el caminado a esta. Ay, pero no sé qué. Hay quienes se sientan a observar solamente a criticar. Esta observación mindfulness es una observación consciente y siempre, siempre gentil y sin juicios, que es otra complicación que tenemos aquí. Somos muy enjuiciadores. Y los juicios más duros, ¿hacia quién son? Hacia nosotros. El látigo está muy rápido en la mano para uno. Pongamos un ejemplo así sencillo y práctico, Pau. Por ejemplo, una persona que tiene una reunión de trabajo y que se siente muy estresada en esa reunión porque resulta que le toca disertar un tema. ¿Cómo esa persona, por ejemplo, puede hacer esta práctica sencilla en ese momento, por ejemplo? Muy ¿Cuál fácil, sería la... Ajá. muy ¿Cuál fácil. sería la acción, la técnica? A ver. Primero, darse cuenta que está asustada, estoy muerta del susto. Dios, ¿qué es esto tan horrible? Primero, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta. Si nos damos cuenta, tenemos la probabilidad, nuevamente, de montarnos al carro y manejarlo. Hoy podemos hablar básicamente de la respiración. Hay muchas formas, pero hoy hablemos básicamente de la respiración. Entonces, lo que podemos hacer básico es sentarnos y respirar 3 veces, profundo. Ojalá que la respiración llegue al diafragma y que mi atención esté solamente en el aire que entra y sale. Dándome cuenta si la mente se fue, volviéndola a traer amorosamente, gentilmente y sin juicios. Ok. Por ahora respirar. Como les digo, hay otras 5 prácticas. Cada una tiene sus objetivos, sus eh, bondades. Eh, cada una nos sabe a uno mejor y a otros así. Pero por ahora respirar. Y los puedo invitar precisamente como a aprender, si quieren, a aprender con nosotros. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Respira, tal cual. Respira. Y me hacen acordar precisamente de la inconsciencia que somos. Yo, cuando llego a un salón de clase con los niños a dar clases de Respira, les pregunto, ¿quién sabe respirar? Y se quedan como, por allá uno levanta la mano Así y todo el tímido. segundo como tímido. Y después como que van cayendo en cuenta como que sí, pues sí, yo sé, yo sé. Y somos tan inconscientes de verdad de lo que hacemos y de lo que somos y sentimos que hasta se nos olvida que es que pues todos respiramos como así que no voy a saber respirar. Entonces, hay varias formas de aprender a hacerlo. Había alguien que estaba preguntando cómo podía aprender, entonces hay varios espacios en los que podemos compartir las meditaciones mindfulness y hay un entrenamiento específico de mindfulness que se llama MBSR, que si a alguien le interesa, pues sería muy importante que nos escribiera, porque justo vamos a abrir un MBSR de 8 semanas que dura una vez a la semana durante 2 horas más o menos, para aprender precisamente todas las técnicas de mindfulness. Entonces nos pueden dejar los mensajes. Y además hay un espacio de meditación diario, mindfulness, abierto y gratuito a nivel nacional de Colombia, pero en realidad entra mucha gente de otros países también, que es por Zoom. Entonces, hay quien esté interesado nos puede como escribir y nosotros les mandamos los links, porque la verdad debo confesarles
que no sé compartir pantalla. Entonces, puedo mandarles los links a los que tengan la información. Y además, si tienen niños, hacemos mindfulness para niños, mindfulness lúdico. Ese mindfulness lúdico lo hacemos para niños y para niños grandes también. Todos los sábados y los domingos a las 10 de la mañana. Yo digo niños grandes porque muchas veces queremos dejar salir a jugar el niño que tenemos adentro. Yo, por ejemplo, disfruto mucho dejar salir a jugar mi niña y por eso también me gusta mucho hacer mindfulness para niños. Entonces, súper invitados. Alexandra está preguntando qué costo tiene. El costo lo estamos discutiendo con mi compañera, que lo vamos a hacer en compañía con una amiga, pero entonces si quieres nos dejas tus datos y te estamos comentando. Listo. Yo igual ya noté pues como el contacto de ella Para pasarle luego la información. para pasarle el dato. Súper, súper. Y los links que los vamos a compartir para que las personas que quieran hacer esta práctica sin costo, como lo dice Es también sin Pau, costo. para los niños sábados y domingos a las 10 de la mañana. Y Sí. para los mayores, los miércoles a partir de las 7 de la noche. No, o para desde los la mañana. mayores, para los adultos tenemos lunes, miércoles, viernes y sábado a las 7 de la mañana. Y martes, jueves y domingo a las 7 de la noche. Este Súper, espacio, porque hay 2 horarios. sí. Y el espacio tiene solamente 40 minutos de meditación, que en realidad vienen siendo práctica 20 minutos y el resto es como conversación, simplemente. Conversación, como instrucción también, como de qué pasa, porque esto de ir adentro empieza a mover muchas cosas, empieza a generar muchas inquietudes, empieza como a generar muchas curiosidades, que es muy importante acompañar. Okay, sí. Entonces, A los que pues, súper están interesados en este invitados. curso de MBSR, les cuento que es un curso súper chévere, del cual por fin, la tercera es la vencida, que Paula me molestaba todo el tiempo, por fin pude terminar el curso y es súper chévere, así que se los recomiendo. Es súper Súper. interesante, te cambia de una manera muy positiva la vida y yo siempre eso te lo voy a agradecer, Pau, porque hiciste en mí cosas muy buenas con esto. Sí, sí, yo digo también lo mismo, a mí también me cambió total la vida, total, y tal, al punto que ya todo lo transversalizo con mindfulness, o sea, todas mis terapias llevan mindfulness y llevan conexión con el presente, que en realidad es que es muy básico, es que nos hemos estado desconectando absolutamente de todo y de nosotros, que es irónico y pues de verdad triste. Así es. Bueno, mi querida Pau, nos quedan 16 15 segundos y pues queremos agradecerte inmensamente que hayas aceptado esta invitación y Ay, con queda todo el pendiente la amor. publicación de toda la información